La iglesia en Corinto estaba formada por hombres y mujeres que, por la gracia de Dios, escucharon la predicación del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. Hombres y mujeres cuya vida estaba sumida en pecado, en idolatría, en perversión. El nivel de perversión que había allá en la ciudad de Corinto era tremendo. Había idolatría. Así que por la gracia de Dios, allá en Corinto, se levantó una iglesia de creyentes verdaderos. Hombres y mujeres que por la gracia de Dios fueron transformados hombres y mujeres en quienes la gracia de Dios obró y el poder del Espíritu Santo obró poderosamente y cuya vida fue cambiada radicalmente. Cambiaron. Hombres y mujeres que ahora, a partir de que escucharon el mensaje del Evangelio y habían puesto su mirada en Cristo Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador, ahora su condición espiritual había cambiado. Ahora eran hombres y mujeres que estaban en Cristo Jesús. Eran hombres y mujeres, de hecho, que en conjunto como iglesia habían sido bendecidos grandemente por Dios. Una iglesia, la iglesia de Corinto, era una iglesia que fue bendecida grandemente por Dios con diferentes dones. Pero como lo hemos visto desde el principio, una iglesia que, a pesar de tener todas estas bendiciones, de haber recibido todas estas cosas de parte de Dios, era una iglesia inmadura. Y la mayoría de los hermanos allí en Corinto no estaban viviendo de una manera congruente con lo que era su condición espiritual. Eran hijos de Dios, sí, y eso es innegable, y el apóstol Pablo se los deja ver claramente desde el primer capítulo. Eran hijos de Dios, eran salvos por la gracia de Dios, pero su manera de vivir, su conducta, sus actitudes, su estilo de vida no era congruente con esa realidad. El apóstol Pablo amaba a la iglesia en Corinto, así como amaba al pueblo de Dios en general y a las demás iglesias que por la gracia de Dios se habían fundado por el ministerio de Pablo. El apóstol Pablo amaba a la iglesia. Para Pablo era eso una realidad y hasta cierto punto creo una responsabilidad. Él sabía que esas personas que estaban allí en Corinto eran verdaderos hijos de Dios, verdaderamente era pueblo de Dios los que estaban allí. Y con todo y sus defectos, con todo y su inmadurez, el apóstol Pablo amaba a esta iglesia. Prueba de eso es que les escribe la carta que estamos viendo, la primera carta y luego una segunda carta, para tratar de remediar la situación que había allí en Corinto y todas las cosas malas que había y los pecados que había allí en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo se los hace ver, y el pasaje que vamos a ver el día de hoy comienza así, miren, en 1 Corintios capítulo 2. Ya la semana pasada terminamos el capítulo 1, vamos a comenzar el capítulo 2. Y llama la atención que lo primero que el apóstol Pablo, o una de las cosas que el apóstol Pablo les dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2, es esto, cómo se dirige a ellos. En el versículo 1 les dice: amados hermanos. ¿Te fijas? El apóstol Pablo amaba a esta iglesia, la iglesia en Corinto, repito, a pesar de su inmadurez y a pesar de los pecados que había allí en la iglesia. El apóstol Pablo, que sabía que era una iglesia, un grupo de hombres y mujeres que habían sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz. Y el apóstol Pablo los amaba y no pierde la oportunidad de hacérselos ver. Amados hermanos. Ellos eran hermanos y eran amados. Amados hermanos, hermanos y amados. Y Pablo estaba consciente de eso. Y en el amor que él tenía para esta iglesia en Corinto, se ha movido por el amor que él tenía hacia esos hombres y mujeres allá en Corinto, es que Pablo escribe esta carta y les llama la atención en esta carta y les hace ver la condición de pecado en la que estaban muchos de ellos, y les exhorta y los confronta con su pecado y los llama a arrepentirse y a solucionar los conflictos
que había allí entre ellos. Y todo esto movido por el amor, ¿te fijas? El verdadero amor no nos debe de impedir confrontar a una persona con su pecado. El verdadero amor debe de movernos a hacerle ver a la persona que amamos por el bien de ella lo mal que está haciendo, el pecado que hay en su vida. El verdadero amor nos va a mover a no quedarnos de brazos cruzados, sino hacer algo. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo con la iglesia en Corinto. Y no solo con esa iglesia, sino con las demás iglesias. Así que les dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Así que una vez que les recuerda el amor que Pablo tenía hacia ellos, entonces Pablo les habla de esto que hemos leído. Les dice, la primera vez que los visité. El propósito de Pablo, que Pablo tenía a cada lugar donde él iba o donde el Señor lo llevaba, era este, y lo menciona él allí al final del versículo 1. Al final del versículo 1 dice, para contarles acerca del plan secreto de Dios. En otras palabras, para hablarles de la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Pablo tenía eso en mente claramente. Y a cualquier lugar a donde iba, sea Corinto o Galacia o Éfeso o Filipos o Roma, él tenía bien claro esto. El propósito que él tenía, el llamado que Dios le había hecho era este, anunciar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio. Y se lo dice a los hermanos allá en Corinto, la primera vez que los visité. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando yo fui a Corinto, cuando el Espíritu me guió hasta Corinto, yo iba con ese propósito, el propósito de anunciarles el mensaje del Evangelio, de hablarles, de contarles acerca del plan secreto de Dios. El apóstol Pablo estaba bien convencido de que Dios lo llamó a eso. Ya lo hemos visto en los domingos anteriores, ¿recuerdan? El capítulo 1, versículo 17, Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A eso. Y Pablo estaba bien convencido de eso. Dios lo había llamado y capacitado y enviado para eso, de modo que a donde quiera que iba, él se preocupaba y se ocupaba en hacer precisamente esto, en hablarles a otros la buena noticia acerca de Cristo. O como dice aquí el versículo 1, en hablarles o contarles acerca del plan secreto de Dios. Pero eso no es todo. Les dice Pablo también, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para hacer lo que Dios me llamó a hacer, es decir, para contarles acerca del plan secreto de Dios. Lo mismo dice Pablo anteriormente en el capítulo 1, versículo 17, otra vez, cuando Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Te fijas? Por eso es que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante. Versículo 4 dice, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. También allí en el versículo 4 dice, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Pablo sabía a qué lo llamó el Señor. Pablo sabía que el poder a la hora de predicar y hablarles a otros el mensaje del Evangelio no dependía de él ni de su capacidad que él tenía, sino dependía de Dios. Y esto que Pablo hizo estando allí en Corinto no fue algo que él
hizo de manera improvisada, ¿no? Es decir, no es que él llegó y estando allí se puso a meditar, se puso a pensar, a ver, ¿cómo les hablo a estos hombres y mujeres de aquí? No. Mira lo que dice el versículo 2. El mismo Pablo dice, pues decidí que, en otras palabras, antes de que él llegara a Corinto, él ya había tomado esta decisión. Dice ahí en versículo 2, decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Así que antes de llegar a Corinto, Pablo, repito, ya había tomado una decisión. De manera intencional, él decidió que mientras estuviera allí en Corinto, él olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. De manera intencional, él había decidido que al estar allí con los corintios, él no usaría palabras elevadas, ni se valdría de una sabiduría impresionante. Él había decidido que su mensaje y su predicación allí en Corinto serían muy sencillos. Él había decidido usar, o más bien no usar, discursos ingeniosos o persuasivos. Él había decidido confiar solamente en el poder del Espíritu Santo. Así que cuando llegó a Corinto, él ya iba con esto en mente, con esta idea. En otras palabras, ¿saben lo que esto significa? Que Pablo iba o se dirigió a Corinto. Yo me imagino que yendo a Corinto, él tomó la decisión y él decidió, antes de llegar a Corinto, decidió que estando allí en Corinto, oye bien, no le iba a dar a la gente de Corinto lo que ellos querían escuchar. Pablo pudo haber usado su elocuencia. Recuerda, el apóstol Pablo era un hombre bien capacitado, preparado intelectualmente, ¿recuerdas? En el libro de Hechos leemos, por ejemplo, que él fue enseñado por uno de los mejores maestros de la época, un hombre llamado Gamaliel. Así que Pablo intelectualmente era un hombre preparado y él pudo hacer lo mismo que hacían muchos hombres y muchos maestros de la época. Usar de su sabiduría, usar su elocuencia, usar sus razonamientos para hablarles a los corintios de la misma manera. Pero no lo hizo así. Él mismo dice que él decidió que su mensaje sería sencillo. Él mismo decidió que no iba a ir a Corinto y hablarles con una sabiduría impresionante, ni con palabras elevadas, ni con discursos ingeniosos o persuasivos. Y repito, en otras palabras, él lo que está diciendo es, yo no vine a darles lo que ustedes quieren que les dé. El apóstol Pablo sabía que allí en Corinto había, y no nada más en Corinto, en otros lados, pero sabía que había hombres, por ejemplo los judíos, que lo único que buscaban eran señales y milagros. Y por otro lado, los griegos o gentiles, lo único que buscaban era sabiduría. Así que unos buscando señales, milagros, cosas vistosas, y otros buscando únicamente sabiduría de acuerdo al mundo. Pablo lo sabía. Y de antemano él decidió no darle a la gente de Corinto lo que ellos querían, sino lo que necesitaban. No les voy a dar lo que quieren, sino lo que necesitan. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuvo Pablo allí en Corinto? Lo dice en el libro de Hechos. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo allí en Corinto? Bueno, vamos a verlo. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Hechos 18 narra cómo Pablo llegó a Corinto. De hecho, lo leímos ya hace algunas semanas. En Hechos 18, versículo 11, y recuerden el contexto de este versículo es lo que Pablo hizo allí en Corinto, pero en Hechos 18, 11 dice que Pablo se quedó allí, y allí es en Corinto. ¿Cuánto tiempo?
Un año y medio. ¿Haciendo qué? ¿Qué dice allí en el último? Se quedó allí en Corinto un año y medio enseñando la palabra de Dios. ¿Te fijas? Año y medio, 18 meses, dándole a la gente lo que Pablo sabía que la gente necesitaba. No lo que la gente quería, sino que lo que la gente necesitaba. Él sabía que lo que los corintios necesitaban era la palabra de Dios. Y a lo largo de ese año y medio, él estuvo haciendo eso precisamente, enseñando la palabra de Dios. Pablo estaba convencido de que los corintios no necesitaban señales milagrosas. Él estaba convencido de que los corintios no necesitaban sabiduría humana. Estaba convencido de que lo que necesitaban era la palabra de Dios, la predicación sencilla y fiel de la palabra de Dios. Él estaba convencido de que los corintios necesitaban era a Jesucristo, el que fue crucificado. Pablo sabía lo que él mismo le dijo, por ejemplo, a los romanos en su carta, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él lo sabía. Así que ese año y medio que se quedó allí se dedicó a eso, a enseñar la palabra de Dios, no con sabiduría de palabras, no con mensajes elocuentes o persuasivos, sino con una predicación sencilla y fiel de la palabra de Dios. Pablo sabía y estaba convencido, por ejemplo, también de lo que le escribió a Timoteo en su segunda carta. ¿Recuerdan aquel versículo? 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo sabía también, por ejemplo, lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 19, ¿recuerdan? Cuando dice que la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. Cuando dice la Biblia en ese salmo que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, que la palabra de Dios alegra el corazón, que la palabra de Dios alumbra los ojos. Pablo lo sabía. Y estuvo allí en Corinto ese año y medio consciente de eso. Lo que esta gente necesita no son señales, no son milagros, no es sabiduría humana. Es la predicación sencilla de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que estando allí en Corinto, ese tiempo, esos 18 meses que Pablo estuvo allí en Corinto, él estuvo predicando y estuvo predicando la palabra de Dios de manera sencilla y al hacerlo, él confiaba en dos cosas: en la misma palabra de Dios que él predicaba, y lo hacía también confiando en el poder del Espíritu Santo. Él estaba convencido, él sabía de que solo Dios, por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu, podía hacer lo que ni él ni nadie más podía hacer en la vida y en el corazón de todos esos hombres y mujeres de Corinto. Pablo lo sabía. Solo Dios, por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu, puede hacer lo que nadie puede hacer. Así que estando allí se dedicó a eso, a predicar de manera sencilla la palabra de Dios. Y por cierto, yo creo que vale la pena hacer la nota de aclaración. Cuando Pablo dice allí en el versículo 2, decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Cuando Pablo dice eso, sobre todo esa parte que dice olvidaría todo, no quiere decir que Pablo lo único que hablaba era de ese tema, de Jesucristo crucificado, de la muerte de Jesucristo. No quiere decir que Pablo no hablaba de otra cosa.
Ujú. No quiere decir que Pablo no enseñaba ni predicaba de otra cosa que no fuera únicamente la crucifixión de Cristo Jesús. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que su predicación y su enseñanza de las Escrituras, oigan bien, siempre, siempre iba dirigida o apuntaba a Jesucristo, el que fue crucificado. Siempre. El eje central de la predicación de Pablo era Jesucristo, el que fue crucificado. El punto principal de la predicación de Pablo era ese, Jesucristo, el que fue crucificado. Así que ya sea que enseñara del Nuevo Testamento, bueno, en ese entonces todavía no estaba el Nuevo Testamento como lo conocemos ahora, pero ya sea que Pablo enseñara o predicara de un pasaje o de otro, siempre se preocupaba por llevar a sus oyentes a ese punto, a Jesucristo, el que fue crucificado. El propósito de Pablo al predicar y enseñar la palabra de Dios era ese su objetivo, llevar a sus oyentes a Jesucristo, el que fue crucificado. No a él, no a Pablo, es decir, sino a Jesucristo. Por eso es que él dice que tomó la decisión de que al estar ahí en Corinto él olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y por eso es que estuvo allí en Corinto año y medio enseñando y predicando de manera sencilla pero fiel la palabra de Dios. Él quería, el anhelo de Pablo era ese, que la gente de Corinto creyera en Cristo Jesús, pero Pablo sabía que si iban a creer en Cristo Jesús no sería por su elocuencia ni por su sabiduría. Él sabía que si mucha gente de Corinto iba a creer en Cristo Jesús, sería por la predicación sencilla y fiel de la palabra de Dios. Pablo sabía que Dios podía obrar en la vida de esos hombres y mujeres de Corinto a través de la predicación fiel y sencilla de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Así que a eso se dedicó año y medio, a predicar y enseñar la palabra de Dios. Y él mismo dice, aquí en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 5, él dice, lo hice así, ¿para qué? ¿Te fijas? ¿Para qué? Él tenía un propósito. No es que él hiciera las cosas al y se va. Había un propósito. Y él dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo tenía temor de que los corintios pusieran su confianza en la sabiduría humana o en él mismo y no en Dios. Así que su enseñanza y su predicación siempre, siempre giraban en torno a Cristo. Siempre apuntaban a Cristo Jesús. Su mensaje era Jesucristo, el que fue crucificado. Su mensaje era Él, Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros, el que es y era y el que ha de venir. Esa era la predicación de Pablo. Y Pablo sabía que ese mensaje no era nada popular ni nada atractivo en ese entonces. Así como tampoco lo es en este entonces, en este siglo XXI en el que vivimos. Este mensaje, el mensaje, la buena noticia acerca de Cristo Jesús, el mensaje de la cruz no es nada atractivo, nunca lo ha sido a la gente, y a estas alturas es lo mismo, nunca ha sido ni popular ni atractivo entre la gente. Porque es un mensaje que confronta a la gente con su pecado. Porque es un mensaje que choca con la gente. Porque la gente en general, el ser humano en general, confían en sí mismos, confían en su sabiduría, confían en sus recursos, confían en lo que ellos pueden hacer. Y cuando oyen un mensaje tan sencillo como el hecho de que Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, simple y sencillamente les parece una locura, una insensatez. Es algo que a la razón, a la mente humana no tiene cabida, no choca, no puede ser.
¿Cómo? Dicen. ¿Cómo? Pablo lo sabía. Este mensaje es una ridiculez, una locura para otros, para los que se pierden. Pero Pablo también estaba convencido de que ese mensaje que él predicaba, ese mensaje sencillo, es el mismo poder de Dios y sabiduría de Dios. Un mensaje sencillo pero poderoso. Pablo estaba convencido de que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y predicaba entonces ese mensaje consciente de eso y descansando en eso, que ese mensaje que él predicaba, a pesar de que para la gente era una ridiculez y una locura, ese mensaje es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo no le quedaba duda de eso. Y es por eso, porque él estaba consciente de que el mensaje que él predicaba es poder de Dios y sabiduría de Dios, entonces él, cada vez que predicaba este mensaje, y cuando estuvo allí en Corinto no fue la excepción, él predicaba ese mensaje de la manera en que él lo dice en este pasaje. Dice el versículo 3. Me acerqué a ustedes, oigan, ¿cómo? En debilidad, con timidez y temblor. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. El apóstol Pablo estaba convencido de dos cosas, creo yo. El mensaje que predicaba es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero Pablo también estaba convencido de algo más. Él estaba convencido de su debilidad personal, la debilidad de Pablo. Y él claramente dice ahí en el 3, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. O con temor y temblor, como lo traduce la Reina Valera. Ahora mira, el temor de Pablo, o dicho de otra manera, el temor principal de Pablo, estando allí en Corinto, era que los corintios pusieran su confianza en la sabiduría humana y no en Cristo. Ya lo vimos ahí en el versículo 5. Ese era el temor principal de Pablo, que los corintios pusieran su confianza en la sabiduría humana o en él mismo, en su elocuencia, en su sabiduría, en su capacidad para hablar. Pablo de ninguna manera quería eso y no iba a aceptar eso. Su temor, como dice él en el versículo 17 del capítulo 1, que ya lo leímos, su temor era hacer vana la cruz de Cristo. Él sabía, estaba consciente de que si él usaba su intelecto, su sabiduría, su capacidad intelectual que él tenía, podía llegar a hacer vana la cruz de Cristo. Y el temor de Pablo era ese, el temor principal. Pero creo también, y creo no estar equivocado, que en ocasiones Pablo tenía miedo de lo que le fuera a pasar al predicar el mensaje del Evangelio. Pablo era humano. Y en ocasiones él experimentaba también desánimo y en algunas ocasiones experimentaba miedo. ¿Por qué digo esto? ¿De dónde lo saco? Fue precisamente allí en Corinto, estando en Corinto, donde el Señor le dice algo. Y es interesante, ¿eh? Vamos nuevamente a Hechos capítulo 18. Hechos 18. Hace un rato leímos el versículo 11, ahora vamos a leer desde el versículo 9. Y esto, repito, esto ocurrió estando allí en Corinto. Versículo 9. Una noche el Señor le habló a Pablo. Y mira, bien claro, ¿eh? No es que el Señor le habló a Silas o a Timoteo que estaban con él, no, a Pablo. En una visión y le dijo, ¿qué cosa? No tengas miedo. ¿Por qué crees que se lo dijo? Porque tenía miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. Y mira cómo le dice en el 10. Pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño. Pregunta, ¿por qué crees que el Señor le dijo eso a Pablo?
Porque Pablo estaba inquieto con ese tipo de pensamientos. No sería la única vez que a Pablo lo atacaran. Él venía de lugares como Listra. ¿Recuerdas? Ahí en Hechos lo leemos. En Listra lo apedrearon a tal grado que lo dieron por muerto. Así que yo creo que en ocasiones Pablo tenía miedo. Y allí en Corinto probablemente se dio esa situación. Al grado de que el Señor le habla a él personalmente y le dice: no tengas miedo. Habla con libertad, no te quedes callado. Yo estoy contigo, nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y entonces viene el 11 que ya leímos hace un rato. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Yo no sé tú, pero yo creo que Pablo estaba considerando ya irse de Corinto. Y por eso es que Lucas hace la aclaración y dice: así que Pablo se quedó allí 1 año y medio. Pero no se quedó como turista. Se quedó enseñando la palabra de Dios. ¿Se fijan? Pablo no era un superhombre. ¿Ah? De hecho, había allí en la iglesia de Corinto, y Pablo se los dice en su segunda carta, no lo vamos a ver ahorita, pero algunos mismos de la iglesia en Corinto de alguna manera menospreciaban al apóstol Pablo y decían de él: sus cartas son muy fuertes, pero cuando habla en persona él es otra cosa, él es tímido. Y Pablo se los habla, se los menciona ahí en su segunda carta. El punto que quiero dejar con esto, hermanos, mira, número 1 es que Pablo no era un superhombre, él tenía debilidades. Y él, oye bien, no tenía ningún problema en reconocer y mostrar su debilidad. Para él no era un problema. Por eso es que les dice aquí en el pasaje que estamos viendo, capítulo 2, versículo 3, me acerqué a ustedes en debilidad. Porque para Pablo no era un problema eso, el mostrarse débil. Él no veía ningún problema en eso. Y oye bien, para nosotros tampoco eso debe de ser ningún problema. Es más, mira, ¿qué decimos, Pablo? El mismo Señor Jesús mostró también su debilidad física, su angustia. ¿Recuerdas la noche que fue entregado? Cuando fue al huerto de Getsemaní para orar, dice que apartó consigo, o sea, llevó con él a Pedro, Santiago y Juan. Y dice el pasaje que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo a esos tres, a Pedro, Santiago y Juan, les dijo estas palabras que ya conocemos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen conmigo. El mismo Señor Jesús. ¿Qué se espera de nosotros? Y esto creo que nos recuerda y nos enseña algo, hermanos. Mira, cuidado, tú que estás aquí oyendo esto, cuidado con creerte fuerte. Cuidado con tener la misma manera de pensar del apóstol Pedro, ¿recuerdas? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: todos ustedes se van a escandalizar y me van a abandonar. Inmediatamente salta Pedro y le dice: no, Señor, yo no, los demás sí, pero yo no. Cuidado con eso, cuidado. Hay un dicho, ¿no?, que conocemos aquí en México, que dice que cae más fácil un hablador que un cojo. Cuidado con eso. Cuidado, hermanos, oigan bien, cuidado con creer que siempre debemos mostrarnos fuertes delante de los demás. No tengamos temor, y esto lo digo para ti, lo digo para mí también, no tengamos temor de mostrar nuestra debilidad. No tengamos temor de mostrar nuestra incapacidad, nuestra impotencia, en muchos casos.
Así que Pablo estuvo allí en Corinto, año y medio, predicando de manera sencilla la palabra de Dios. Él sabía que lo que la gente de Corinto necesitaba era eso. Y su temor era que los corintios llegaran a poner su confianza en la sabiduría humana y no en Cristo. Así que él estuvo allí enseñando eso. Y su mensaje, su enseñanza, la predicación de la palabra de Dios siempre apuntaba al mismo lugar, a la cruz, a Cristo crucificado. Así que hermanos, ahí está el pasaje de hoy, leído, explicado brevemente. Vamos a ver algunas aplicaciones también breves para cada uno de nosotros. La primera es esta. Mira, Pablo sabía, ya lo mencioné, pero una vez más lo voy a decir. Pablo sabía que lo que los corintios necesitaban era la palabra de Dios. Era la enseñanza fiel de la palabra de Dios, la enseñanza sencilla de la palabra de Dios. Él estaba convencido de que los corintios no necesitaban, repito, señales milagrosas, no necesitaban sabiduría humana. Pero también estaba convencido de que los corintios no necesitaban mensajes que sonaran bonitos. Los corintios no necesitaban mensajes suaves. Necesitaban la predicación fiel de la palabra de Dios. Pablo sabía que lo que ellos necesitaban era el poder de Dios obrando en sus vidas, en sus mentes, en su corazón. Sabía que lo que ellos necesitaban era a Jesucristo, el que fue crucificado. Tan convencido estaba de eso, repito, se quedó allí en Corinto el tiempo que ya mencionamos y estuvo haciendo precisamente eso, predicando a Jesucristo, el que fue crucificado. Aquí viene entonces la aplicación para ti y para mí. Oye bien, tú que estás aquí el día de hoy oyendo esto, tú al día de hoy necesitas exactamente lo mismo. Ni tú ni yo necesitamos señales milagrosas, ni tú ni yo necesitamos milagros, ni tú ni yo necesitamos cosas vistosas. No necesitamos que alguien venga a hablarnos aquí con una sabiduría que sobrepase a la de todos, una sabiduría como la de Salomón. Lo que tú y yo necesitamos es la predicación sencilla y fiel de la palabra de Dios. Y en eso estamos ocupados. Para eso nos reunimos cada semana. Para escuchar la predicación sencilla y fiel de la palabra de Dios. Y oye bien, una vez más, tú que estás aquí, lo que tú necesitas, oye bien, lo que tú de manera individual necesitas, y lo necesitas en todas las áreas de tu vida, es a Cristo Jesús. Lo necesitas a Él. Necesitas el poder del Espíritu Santo obrando en ti, así como obró en aquellos hombres y mujeres de Corinto. Lo que necesitas es vivir cada día con tu mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y solo en Él. Lo que necesitas, oye bien, y esto a lo mejor te va a sonar chocante, pero lo voy a decir, lo que tú necesitas es aceptar el mensaje de la cruz, el mismo mensaje que el apóstol Pablo predicaba estando en Corinto o en Roma o en Éfeso o en Filipos o en Galacia. Ese mismo mensaje es el que tú necesitas aceptar. Ese mensaje que para muchos otros es una ridiculez y una locura, una tontería. Pregunto, para ti que estás aquí, ¿qué de ti? El mensaje de la cruz, ¿también para ti es una tontería? El mensaje de la cruz, ¿también para ti es una ridiculez? Y veo que la mayoría dice que no, que bueno, pero déjame decirte algo. Si eres honesto, tienes que reconocer, ahí te va, que los problemas que hay en tu vida individual, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, las disputas,
las divisiones, las peleas que hay en esas áreas de tu vida, muchas veces son resultado, oye bien, de que tú consideras que el mensaje de la cruz es algo ilógico. Con la boca dices que sí lo crees, pero en la práctica lo niegas. Me temo que muchos son como aquellos hombres de Creta, de los que habla Pablo, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sí, hablamos del mensaje de la cruz y decimos que creemos en Jesucristo, el que fue crucificado, pero a la hora de que leemos en la palabra de Dios palabras o textos, por ejemplo, que a mí como esposo me dicen que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, es allí donde no me gusta. Es allí donde yo digo, ay, no, ¿cómo? Así como es mi esposa, no. Hablamos del mensaje de la cruz, pero al mismo tiempo nos parece algo inaceptable, algo ilógico. Hablamos del mensaje de la cruz, pero cuando tú como esposa ves en la palabra de Dios que Dios te manda a ti, esposa, sujetarte a la autoridad de tu esposo, entonces tú dices, no, ¿cómo creen? Así como es mi esposo, yo no. ¿Te fijas? Me temo que muchos somos como los corintios, hombres y mujeres que eran creyentes, sí, que habían sido transformados por la gracia de Dios, sí, pero su vida no era congruente con lo que decían ser. Hermano, hermana, que estás aquí, lo que tú necesitas es a Cristo Jesús, el que fue crucificado. Lo que tú necesitas en tu vida individual, en tu familia, en tu matrimonio, en todas las áreas de tu vida, es eso, a Jesucristo, el que fue crucificado. Si tu vida no parte de ahí, nada de lo que hagas o intentes hacer va a tener sentido. Nada. Si tu vida no está basada en Jesucristo, el que fue crucificado, de ninguna manera vas a querer amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. De ninguna manera vas a querer sujetarte a tu esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. De ninguna manera vas a querer perdonar las ofensas de tu esposo o de tu esposa. No lo vas a querer hacer, porque todo parte de ahí, de Jesucristo, el que fue crucificado. Necesitas a Jesucristo. Necesitas vivir cada día con tu mirada puesta en Él. Necesitas el poder de Dios obrando en ti. En ti, en todas las áreas de tu vida, cada día de tu vida. El poder de Dios obrando en ti. El poder de Dios obrando en ti por medio del Espíritu Santo. Pero ahí te va, oye bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y en la realidad, en la vida de muchos hombres y mujeres cristianos, es que están viviendo su vida, pero no bajo el poder del Espíritu Santo, no bajo la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra vida sea guiada cada día en todas las áreas de nuestra vida por el Espíritu Santo. Necesitamos movernos cada día en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser eso posible si no estamos llenos del Espíritu Santo? Imposible. ¿Y cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo si la única ocasión en que abrimos la Biblia y la leemos es cuando estamos aquí el domingo en la iglesia? Si a lo largo de la semana no la abres, ni la lees, ni te alimentas de ella. Oye bien, en la medida en que nos llenemos de la palabra de Dios, es decir, en la medida en que la leamos, la meditemos
y la obedezcamos, en esa medida vamos a estar llenos del Espíritu Santo y en esa medida vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. De otra manera es imposible. Imposible. Así que necesitamos que nuestra vida sea guiada por el poder de Dios a través de su Santo Espíritu y con la luz de su palabra. Si no vamos a la palabra de Dios cada día, si no nos saturamos de la palabra de Dios, no podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Imposible. Así que la exhortación es la misma que hemos hecho en otras ocasiones. Hermano, hermana que estás aquí, lee la Biblia. Cada día de tu vida, medita en ella. Memorízala, pero sobre todo obedécela. Obedécela. Aún en esos pasajes que no te gustan, que te chocan, que tú dices, ¿cómo? No, yo no, esto no, los demás sí, pero esto no. Obedécela. De otra manera no puedes vivir en el poder del Espíritu Santo. Solo Dios, oye bien, solo Dios puede obrar en tu vida con su Santo Espíritu y con la luz de su palabra. Y esto me lleva a lo siguiente, recordando lo que Pablo dice en el versículo 3, cuando le dice a los corintios, yo vine con ustedes y estuve con debilidad. Oye bien, hermano, hermana, óyelo bien. Yo, como pastor, yo no puedo hacer en tu vida lo que solo Dios puede hacer. Yo no puedo. Y si te has de desilusionar por esto, yo encantado, desilusiónate. Yo no puedo hacer en tu vida lo que solo Dios puede hacer en tu vida. Pero óyelo bien también, yo no puedo hacer en tu vida lo que a ti te corresponde hacer. Tú eres responsable por hacer lo que la palabra de Dios te dice que hagas en todas las áreas de tu vida. Oye bien, ahí te va más. Yo no puedo arreglar tu matrimonio. Yo no puedo. Yo no puedo cambiar a tu esposa o a tu esposo. Yo no puedo. Ni te puedo cambiar a ti. Yo soy débil. Yo soy débil, igual que el apóstol Pablo. Yo no tengo un problema en mostrar mi debilidad. Yo soy débil. Y ay de ti si confías en mí. Ay de ti si tu esperanza está puesta en mí. Yo no puedo responder, por ejemplo, a todas las preguntas que tú tengas. Yo no puedo. No puedo aclarar todas las dudas que tú tengas. Es más, ahí te va, mira, a mí también me cuesta trabajo ser el esposo que Dios quiere que sea. A mí me cuesta trabajo ser el padre que Dios quiere que sea. Yo también lucho con la tentación. No hay un solo día de mi vida que no luche con la tentación de una o de otra manera. Yo me canso físicamente. A mí también me dan ganas de no venir un domingo, así como tú. Me dan ganas de irme de vacaciones y no venir sin avisar a veces, como lo hacen muchos de ustedes. Yo lucho con el orgullo. Lucho con el orgullo. Yo lucho con la falta de perdón. Esa es la realidad. Soy débil. Y qué bueno que es así. Qué bueno que es así. Por el bien mío y por el bien de ustedes. Para que ustedes no confíen en mí ni en mi sabiduría, sino en el poder de Dios. Para que el poder de Dios se haga evidente. Eso es lo que necesitamos. El poder de Dios obrando en nosotros. Hermanos, y aquí hay otra aplicación y es para
los hermanos de liderazgo, particularmente para quienes en ocasiones tienen el privilegio y la bendición de estar aquí predicando la palabra de Dios. Hermanos que tienen el privilegio de pararse aquí algún día, oigan esto y no lo olviden. Dios nos llama a predicar el Evangelio con sencillez y con fidelidad. Cuando te pares aquí, recuerda las palabras de Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra. Cuando el Señor te dé la oportunidad y tú tengas la oportunidad de estar aquí, predica la palabra. Que tu predicación apunte a Cristo. Olvídate de todo, como dice el apóstol Pablo, excepto de Jesucristo, el que fue crucificado. Y por cierto, hermanos, oren por Gustavo. Oren por el Gus. Porque dentro de 3 semanas, si las cuentas no me fallan, él va a estar aquí, en el púlpito, predicando la palabra de Dios. Oren por él. Y más adelante va a estar Ricardo y Samuel. Oren por ellos. Hermanos que tienen la bendición de servir aquí en la iglesia, de una o de otra manera. Hermanos que tienen la bendición de servir aquí en la iglesia, óyelo bien, no cometas el error de creerte fuerte. No cometas el error de creer o de pasar por alto que tú eres débil. No cometas el error de creer que tú no eres débil, porque lo eres. Eres débil. Eres débil. Y tu ministerio está lleno de debilidad. No tengas ningún problema en reconocer tu debilidad. Y sobre todo, repito, no cometas el error de creer que eres fuerte y que tú no necesitas de la ayuda de nada ni de nadie. Porque somos débiles, hermanos. Somos débiles. Pero gloria a Dios por eso. Porque podemos recordar cada día las palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no olvidemos esto. El mensaje, el título del mensaje de hoy es: un mensaje poderoso y un mensajero débil. Un mensaje poderoso y un mensajero débil. Llevémonos eso. Y quiero terminar leyendo 2 pasajes de la Escritura. Pónganse de pie. Bueno, mejor permanezcan de pie, porque no vamos a estar de pie cantando y en la cena del Señor, y no quiero que se cansen. Así sentados, acompáñenme a la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Esto tiene que ver con lo que hemos visto. Y quiero que lo leamos, sobre todo la siguiente lectura, esta no, pero la siguiente, quiero que lo veamos como preparación para la cena del Señor. Pero primero esta, dice el apóstol Pablo, y por cierto, esto se lo está diciendo también a los corintios, a los mismos de los que hemos estado leyendo y hablando. 4:1. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo, Y oigan esto, hermanos, del liderazgo. Grábense esto, dice Pablo: no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven,
No andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes. Tremendo versículo. Grábatelo. Subráyalo ahí en tu Biblia. 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, ¿te fijas? Ahora, cuando Pablo habla esto en el versículo 7 y dice, esta luz que brilla en nuestro corazón, ¿entiendes a lo que se refiere? Al mensaje del Evangelio. Ajá, pero mira lo que dice. Tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Te fijas? Grábate esto, hermano, grábatelo. Y no tienes que estar aquí como predicador para que te grabes esto, porque tú y yo tenemos un mensaje que predicar y es el mensaje de la buena noticia. Recuerda esto, tenemos un tesoro, el mensaje del Evangelio, pero lo tenemos en vasijas de barro. Nosotros somos así como una vasija de barro, débil, débil. Y lo mejor que podemos hacer es recordarlo siempre. El siguiente pasaje que quiero que veamos ya como preparación para la cena del Señor está en Colosenses. Búsquenlo, por favor. Colosenses, capítulo 2. Y versículo 1. Colosenses 2, versículo 1. Hablando del mensaje de la cruz, hablando de lo que necesitamos, lo que la gente necesita, hablando de sabiduría. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 2:1. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Déjame leer nuevamente este versículo 2, porque mira cuál era el anhelo del apóstol Pablo. Quiero que ellos cobren ánimo y estén unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan, que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Por cierto, de esto vamos a hablar la próxima semana, si el Señor lo permite, continuando con 1 Corintios 2. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Versículo 3 aquí. En Él, es decir, en Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Te fijas en quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que Pablo le dice a los corintios que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 4. Les digo esto a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora, ¿qué deben hacer? Dice, deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa.
Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Pongan atención a esto, porque esto es lo que recordamos en la cena del Señor. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola, ¿en dónde? En la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. He allí el mensaje que creemos, el mensaje que proclamamos, el mensaje que enseñamos, el mensaje que predicamos, el mensaje que cantamos. Jesucristo, el que fue crucificado. Y de manera especial lo vamos a recordar y a celebrar en un momentito en la cena del Señor con el pan y el jugo de uva. Dios lo hizo eso, Dios lo hizo para tu beneficio, para mi beneficio, para tu salvación y para mi salvación. Y lo hizo por gracia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Vivir de la manera en que leímos, siguiendo los pasos de Cristo. Y eso implica que hay cosas que tienes que dejar de hacer y hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas que tienes que quitarte tú mismo tienes que hacerlo. Despójate de tu viejo hombre, como dice la Biblia, despójate de la vieja naturaleza y vístete del nuevo hombre. Póngase de pie ahora sí.